Vamos a ver, ya he dicho que queremos que, digamos, participáis todos en este tema y vamos a, como he dicho, a disfrutar. Vamos a tratar de, primero, hacerlo en tres partes. En primer lugar, nosotros tenemos indicios de que ya existía una ruta, digamos, hacia Finisterre antes de la época precristiana. Y vamos a dar para ello una serie de datos y de indicios que seguramente os daréis cuenta que, evidentemente, existía, ¿no? Luego, en la segunda parte, vamos a hablar de lo que es el origen actual del Camino de Santiago, porque todos los temas actuales, el tema, digamos, cristiano, el desarrollo de las peregrinaciones, en fin. Y luego, como última época, hablaremos de lo que es el camino actualmente y de lo que creemos que la gente debe de sentir o de pensar y de pasar en lo que es el camino, ¿no? Y ya os digo, nosotros hicimos el camino en el año 86, 87, cuando todavía... Ten en cuenta que hay dos etapas. Cuando en el año 86 la UNESCO, gracias a don Manuel Fraga, lo declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se empieza una serie de servicios, de carreteras que antes no había. O sea, antes eran unas condiciones muy malas, ya te digo, para llegar ya incluso a Galicia era una carretera general que se jugaba uno el pescuezo, el pueblo de Piedrafita de Febrero, era jugarse el pescuezo, ¿no? Finalmente eso, digamos cambió y luego pues comenzó una nueva etapa, lo que es ahora, digamos, el camino nuevo. Por eso ya hablaremos en la última etapa. Bueno, lo que os digo, realmente, ¿por qué decimos que el camino creemos que fue antes de que, según dice la tradición, allí en aquella, digamos, iglesia, en aquella gruta, en aquella ciudad, existen las reliquias del apóstol Santiago, pero la gente no inicia una ruta por algo, digamos, solamente litúrgico, lo hace por algo, para cambiar, ¿no? El camino hay que entenderlo con una concepción de la vida, con una búsqueda interior, teniendo en cuenta que se pasa bastante mal y también muy bien. Son, digamos, etapas de a veces 20 y tantos kilómetros, a veces incluso 30, que llueve, que hace frío, que hace calor. Hay días que vas como una moto. Eso yo, por ejemplo, cuando veo los ciclistas que realmente dicen, ¿por qué no tiran en el puerto? Es que a veces el cuerpo no da más. Y hay días que vamos, puedes hacer 2 etapas, ¿no? Por eso digo que es una concepción de un camino que luego después digamos extrapolar a nuestra vida diaria y cotidiana, porque hay días realmente que te comes el mundo y días que no puedes. Pues más o menos así. Entonces, ¿por qué decimos que antes existía ya un camino? Mirar, en aquella época, hablamos en aquella estaban los celtas en aquella zona. Finisterre es, digamos, era el último lugar del mundo conocido. En Finisterre, por ejemplo, cuando se llama Costa de la Muerte, es porque allí los celtas creían que los dioses estaban allí, digamos, habitando, y las almas de sus difuntos iban todos al mar. De hecho, aquí tenemos, mirad, esto es la puesta de sol que hay en Finisterre. Eso pasa todos los días. Es una muerte del sol, es único. Hay gente que va solamente a Finisterre a ver esto. Entonces, imagino que eso hace 1000 años la gente veía ahí el fin del mundo, porque es que realmente fin de la tierra. Ya no había nada más conocido. Pero eso se llama, hay unos pueblos por al lado que se llama, todo en conjunto, la Costa de la Muerte. Y no es que también los hay, porque hay, digamos, naufragios mucho, porque hay muchas rocas. Es también porque es una zona dedicada para la cultura celta a la muerte. Pero, ojo, la muerte de un punto de vista, digamos, muy sui generis. Por ejemplo, hay un pueblo poco conocido, que yo creo que es tan importante como Finisterre, que es San Andrés de Teixeiro. San Andrés de Teixeiro, para que veáis lo que... Recuerdo que allí cuando fuimos nos decía la gente mayor, no os acerquéis al mar, que os cogen. Ellos creen que hay unos dioses, una especie de, digamos, para que os enteréis, como como si fueran Juego de Tronos o El Señor del Anillo, los caminantes blancos. Ellos pensaban que hay unas almas, unas figuras en el mar que te cogen si te acercas allí al agua. Pero es que aquí que en el pueblo hay un arroyo que da al mar, se llama Arroyo de Caronte. O sea, Caronte, recordáis que es el que lleva la barca, nos traslada desde la tierra de los vivos a la tierra de los muertos en el mundo griego. Pero es que el arroyo va a caer al mar, que hay una gruta que se llama la gruta, la puerta del infierno. O sea, es un pueblo totalmente dedicado a la muerte, pero la muerte con una concepción de que un renacimiento, una persona que, digamos, de allí
ha pasado una etapa de su vida, porque recordad que lo que es la peregrinación es una etapa consustancial al hombre. Siempre ha habido peregrinaciones. O sea, aquí estamos hablando de una época que todavía el cristianismo ni existía. Estaba allí, pues, además, digamos, Galicia nunca fue una zona demasiado poblada comparado con el resto de España, ¿no? Entonces, ir allí, de cierta forma, era como ir al fin del mundo, era como para la cultura celta un homenaje a sus ancestros, un homenaje a los difuntos. Pero es que en este pueblo llega a tal extremo que incluso ellos son incapaces, si ahí sale una lagartija, por ejemplo, de, digamos, pisarla. Esos dioses se van a aparecer ahí. Y luego está lo que es la iglesia, que es una iglesia antiquísima, ahora está dedicada a San Andrés, pero seguramente tuvo que tener aquí algún dios pagano dedicado al sol, porque realmente el culto que hay en aquella zona es siempre a la piedra, al agua y al sol. Son realmente tres figuras, digamos, emblemas de la cultura pagana de aquella época, que luego han sido, digamos, acogidas por el cristianismo. Ya veremos como cuando uno llega al Camino de Santiago, mejor dicho, a la Catedral de Santiago, cuando llega lo que hace es un rito celta. Lo que está refiriendo Juanje es que Galicia, precisamente por la dificultad de llegar hasta ella, ya fue complicada su romanización. Y posteriormente su evangelización también fue complicada. Entonces hay muchos ritos y tradiciones que se han conservado en Galicia que tienen una pátina de cristianismo, pero en el fondo siguen siendo ritos paganos. Y lo de San Andrés de Teixido es así, dice la tradición, quien no vai de vivo, vai de morto. Hay muchas personas que tienen la convicción de que muchos familiares suyos que han muerto penando o que se le ha quedado por hacer algo en la vida, van a San Andrés en peregrinación, pero no lo hacen ni como espíritu ni como reencarnado, sino que el espíritu se reencarnar no sería la palabra adecuada. Digamos, se mete dentro de un animal que normalmente puede ser una sabandija, una culebra, una lagartija, un lagarto. Y de este modo, el alma del difunto cumple su peregrinación. Por eso llevan mucho cuidado en lo que ha dicho Juanje, de no pisar a ningún animal cuando se sube andando a San Andrés. Sí, pero además es muy curioso porque, bueno, ahora San Andrés de Teixido tiene hasta un hotel de lujo, pero en aquella época tenías que, digamos, alojarte en la casa de los lugareños. Y era muy curioso porque ellos tienen una forma, digamos, de rezar, incluso pues en gallego, y una forma incluso de santiguarse bastante complicada, ¿no? Pero sobre todo lo que te llama la atención allí, no sé si vos habéis visto o suena la película o la novela El bosque animado, El alma en pena. Pues ese alma en pena es que no había ido a San Andrés de Teixido, entonces tiene que vagar por los montes y quiere que haga alguien por él la peregrinación para verse liberado el alma, ¿no? O sea, que es una cosa que está digamos, arraigado en la gente gallega, pero quizás, digamos, más antigua, ¿no? Este es el arroyo de Caronte. Ahora vamos a ver el interior de la iglesia. Es una iglesia realmente como si entraras en otro mundo, ¿no? Es una iglesia, ¿no veis? Es una iglesia cristiana, pero vamos, ahí se nota cosas extrañas, ¿no veis? Monumentos funerarios, hay barcos, pero todo eso es muy reciente. Ahí hubo algo y realmente lo importante es que cuando, digamos, amanece, el sol da de lleno en la estatua del santo y, bueno, es una cosa peculiar, te llama la atención. Aquí tuvo que haber algo aparte del templo cristiano de ahora, ¿no? Y bueno, ya te digo, es un sitio que yo siempre recomiendo ir. No sale en ninguna guía, siempre sale Santiago, siempre sale otras ciudades de Galicia, pero incluso Finisterre, pero yo recomiendo a todo el mundo que haga el camino hasta Finisterre, que para mí es el final, y vaya a este pueblo. La verdad que cada vez está, bueno, ahora está mejor comunicado, pero se puede ir andando. Es bonito. Sumergirse en la Galicia interior es todo un mundo, es transformarse de época y yo, digamos, siempre lo recomiendo, ¿no? Aparte que uno conoce a gente, digamos, allí muy, digamos, interesante. Y ahora, pero ¿por qué, digamos,
el Camino de Santiago empieza... O sea, una cosa, cuando hablamos del camino, fijaros bien que hablamos siempre del camino, no hablamos de la peregrinación a Santiago, como si lo importante no fuera la meta, lo importante es el camino, el recorrido, el conocerse a sí mismo, el iniciarse. Cuando uno llega allí, digamos, se transforma. Este proceso de transformación de este camino, que ya digo, antes de la época cristiana, y era al final en Finisterre o en San Andrés, ya te transformaba. Esta forma de transformación, por eso digo yo que es un camino iniciático totalmente. Cambia directamente a las personas. Y la cultura celta, pues como todas las culturas, también tenía su peregrinación. Entonces, la peregrinación iba siempre al sol. Por ejemplo, cuando llegamos allí en esos pueblos, yo lo hacía ya por gusto. Le decía, perdone, dígame extranjero, dice, ¿dónde está el Camino de Santiago? Dice, di destino al sol, di destino al sol. Siempre al sol, donde se mete el sol. Ahí siempre tienes que ir. Y bueno, siempre está el sol, que está en la zona, digamos, occidental. Por eso Finisterre es como, dice la gente, es la Ítaca de Galicia, porque es donde está todo, es el final donde se concentra todo eso. Esto, como sabéis, pues bueno, ya vuelvo al tema digamos, de histórico, de leyenda, se sitúa allí, en teoría, la reliquia del apóstol Santiago. Según la tradición cristiana, el apóstol Santiago fue el encargado de evangelizar Hispania, la zona más occidental del Imperio Romano y la más alejada. La ruta, digamos, afianzada, la ruta, digamos, marítima, que en aquella época era la más utilizada, era Túnez, que es de Cartago, hacia Cartagena. Y de Cartagena utilizar, porque la España romana estaba bastante bien comunicada por las calzadas, pues por ahí, por ejemplo, a la Bética, ibas a Itálica, o ibas, por ejemplo, sobre todo a Tarraco, ¿no? a la zona de arriba, por la vía Complu y también la vía Hercúlea, y la vía también, digamos, Augusta. Todavía se puede ver, si vais algún día digamos, a Guadalajara, os asomáis al lado del río, todavía está la vía, digamos, ahí Augusta, y veis que estaba, obviamente, para la época estaba perfeccionada, o sea, es bastante buena, digamos, calzada, con lo cual era lógico que el cristianismo entrara por allí. ¿Estuvo Santiago aquí? Pues no lo sabemos. Sus discípulos sí, o sea, tanto San Cecilio, que es el patrón de Granada, que está enterrado allí en Granada, sí se sabe que estuvo aquí en España. ¿Santiago estuvo? Pues no lo sabemos, pero creo que ahora vamos a decir que eso no es la verdad, digamos, nosotros creemos que es lo importante. Ni siquiera que si está enterrado allí o no está enterrado allí o estuvo. Lo importante realmente es lo que significó el cambio, ¿no? Él, en teoría, se encontró con una fuerte resistencia aquí, porque España era un país bastante pagano, con bastante, digamos, tradiciones arraigadas, mucho culto al sol, mucho culto al agua, a la tierra, como hemos dicho. Y él encontró, bueno, él o sus discípulos encontraron cierta resistencia. De hecho, esa famosa leyenda que hay, que él desistía y se apareció en César Augusta, en Zaragoza, la Virgen María. ¿No es este es el monumento que hay en Cartagena? Que en teoría por ahí pues se sitúa la entrada de Santiago el Mayor. No sabemos si fue él o no podemos decirlo, pero realmente que seguro que entró por ahí los primeros evangelizadores, seguro. Entonces, eso que se dice de que se le apareció la Virgen María en Zaragoza, que se puso de rodillas y que le dijo que volviera, digamos, a persistir en evangelizar a los nativos, pues bueno, eso es una leyenda, es una tradición. Sí es cierto que él, si estuvo aquí, estuvo poco tiempo, porque enseguida regresó a Jerusalén y fue decapitado. La tradición cuenta que sus discípulos lo metieron en una barca y la barca llegó a Galicia y lo escondieron en una gruta cerca de Iria Flavia. Iria Flavia ahora mismo es una aldea, está cerca de Compostela, pero es un lugar muy importante porque allí, justamente en Iria Flavia, es donde se reunían los ascetas, los druidas de la época del mundo celta, cada cierto tiempo para, digamos, compartir conocimientos. Es muy importante en la cultura celta los druidas o los ascetas, porque ellos eran los médicos, los que asistían a los partos, los que impartían justicia, los profesores, de esta forma, de las escuelas incipientes que habían, todo el conocimiento que había de todo eran gracias a ellos, ¿no? Entonces, pues, según la tradición, ahí se pierde. Entonces, en esa época, ya digo, lo entierran en una gruta, como eran perseguidos, y entonces, pues, luego es invadido, digamos, Galicia por otros pueblos, realmente
los alanos y los suevos, y se pierde ese mensaje o esa historia de que allí está enterrado pues un apóstol. Pero hay un hecho, digamos, bastante, complicado. Es que allí, en el siglo IV, ya el Imperio Romano se cristianiza. Entonces, claro, pero el problema que hay es que cuando entra el incipiente cristianismo, convive con estas tradiciones paganas que todavía hay en esa zona. Entonces, por ejemplo, esa es la época de un personaje desconocido, pero para mí que es muy ligado al Camino de Santiago, que es Prisciliano, es San Prisciliano de Ávila. En el siglo IV él fue, digamos, a Galicia. Él hablaba del gnosticismo, no agnosticismo, el gnosticismo, que es llegar a conseguir la fe a través de la razón y una comunión con el medio ambiente, con los elementos naturales y con los animales. Por ejemplo, él enseguida se dio cuenta de lo que había. Él tenía que hablar con los ascetas, con los místicos, con los druidas de aquella zona, y él se dio cuenta que realmente que la concepción que él tenía de Dios o de la religión cristiana era que Dios estaba en todas partes. Dios estaba en la naturaleza, estaba en los ríos, se podía también consagrar, como no había vino, se podía consagrar con leche. Una cosa muy importante, las mujeres podían ser también sacerdotisas. Y realmente, pues, esa forma de concepción del cristianismo caló totalmente en que encontró mejor su caldo de cultivo en esta Galicia mágica, en esta Galicia misteriosa, donde realmente pues, se propagó como un reguero, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ya sobrepasó ultrella las fronteras de Galicia, y toda Hispania se evangelizó en un tiempo récord. Pero este hombre, que fue nombrado otra vez, fue, por este logro, obispo de Ávila, lo llamaron a Roma y hubo un consejo, le acusaron de herejía y promiscuidad. Prisciliano el Bello y el promiscuo, decían. Lo mandaron a la ciudad alemana de Treveris y le cortaron la cabeza. Ojo, es santo. Es el único santo que la Iglesia ha canonizado cuando fue martirizado por ellos. Y según cuenta la leyenda, le mataron a él, a una discípula, que según ella eran sus amantes, según ellos, en fin, y a otro discípulo más. Y entonces los expusieron en la Plaza Mayor, en Treveris. Por la noche fueron robados por otro discípulo y los trajeron a un lugar de Galicia oculto, y ahí los metieron en una cueva. Hay cierta similitud, hemos visto, dentro del martirio y el posterior rescate con Santiago el Mayor, y cuando lo enterraron en una cueva. Hay gente que ve la similitud y mucha gente afirma que está enterrado en la cripta. No es Santiago, sino es Prisciliano. Pero eso ya veremos que es lo que no es importante. No importa quién esté enterrado allí, importa la dimensión humana que transmite el camino. Por eso digo que pensamos que es mucho más importante el camino, el recorrido, que la meta en sí. Luego también hay una cosa muy importante. A raíz de aquí, el cristianismo sigue, avanzando, y hemos dicho, ya antes he mencionado la importancia de los druidas en la cultura celta. Los eremitas, mejor dicho, en esa época ya, eran eremitas. Sigan siendo por el pueblo, venerados y requeridos por cuando había alguna enfermedad o algún tipo de conflicto. Pero ellos suponían un poco, esta forma de percepción que ellos tenían del cristianismo era una seria amenaza, pero esta amenaza, se fue totalmente al garete cuando ellos se organizan en una especie de orden monásticas, surgen en cierta forma los monasterios, que siguen pues la famosa orden del trabajo, la oración, el silencio, la lectura, siguiendo la orden benedictina sobre todo. Y ellos y son muy importantes en la difusión posterior, que ahora veremos, del Camino de Santiago, porque ellos, ejercieron el papel de copistas. Todo el tema, todo el saber que ellos les fue, que cuando llega gente del Camino de Santiago, gente, extranjera, ellos todo lo que es el conocimiento que ellos ven o que ellos lo van copiando y lo van transmitiendo. Eso es muy importante. Eso todo va afianzando la ruta, los burgos y las villas. Es muy importante esto.
Pero luego, estamos ya en el siglo VII, estamos en pleno siglo digamos, reino de los visigodos, pero hay un hecho fundamental, que es la conquista de los musulmanes. Los musulmanes entran por Gibraltar. Como sabéis, la corte visigoda estaba dividida. Bueno, realmente los musulmanes en apenas 4 años, debido a que eran bastante, digamos, dieron muy bien trato a los hispanos, al pueblo, digamos, llano, pues realmente parece, digamos, imposible que un país tan indómito como nosotros, pues realmente lo conquistaran tan rápido. Y era porque hicieron un trato muy bueno le dijeron que pasaban de ser esclavos de los señores feudales visigodos a ser hombres libres, pero tenían que convertirse al Islam. La gente al principio se hizo un poco reacia, pero luego realmente, si yo en vez de José me llamo Josep, pues pero soy un hombre libre. Realmente lo hicieron bastante bien. Entonces, en apenas 4 años, quitado el reducto aquel de Asturias, pues conquistaron en apenas 4 años, digamos, la península. Pero hay un hecho fundamental, que hace poco lo descubrimos nosotros. Se encuentra en Líbana, hay un texto que se encontró en un pueblo que se llama Quintanilla de las Viñas, en Burgos, donde un monje desconocido afirma que el pesar porque España ha caído en manos de los musulmanes. De hecho, dice que aunque todos nuestros miembros hicieran lengua, el pesar que tenemos por la destrucción de la fe y que España sea musulmana no tenía fin ese sufrimiento, pero que habría una señal, esto es muy importante, pero que habría una señal, que todo esto pasó porque, según él, por los pecados de la corte visigoda, pero que habría una señal que diría que Dios nos ha perdonado. Este texto era conocido, es una eremita, bueno, se cree que es la última época, digamos, de la corte visigoda, y también tiene, digamos, rasgos mozárabes. Pero aquí encontraron ese texto muy bonito, porque ese texto llega a la corte que está en Oviedo y ahí queda plasmado. Había una persona bastante, que era Alfonso II el Casto, el rey de Asturias, que realmente estaba, digamos, acosado, porque cada 2 por 3 subían los árabes, se tenía que pagar tributos y su reino realmente no estaba siempre, digamos, amenazado. Pero porque ten en cuenta que los musulmanes, la zona esta de Galicia y de Asturias, por el clima en general y porque las tierras más ricas estaban en lo que es Castilla, lo que es Andalucía, las minas, las mejores tierras, pues realmente se estaban en esta zona. Entonces ellos, pues, aquí lo tenían, pero vamos, tampoco sufría, digamos, para ellos, digamos, una fuerte amenaza. Pero realmente hay un hecho que lo cambia todo. Hay, como he dicho, algún todavía, digamos, eremita, en el Monte Libidón, en lo que ahora es Compostela. Compostela entonces era la parte, digamos, más poblada era Iria Flavia. Compostela era apenas una aldea. Y un eremita llamado Payo ve un juego de estrellas que se refleja en una gruta, le llama la atención y se lo dice al obispo. El obispo manda descubrir, digamos, explorar aquel lugar y encuentran un arca marmórea con símbolos cristianos antiguos, sobre todo con peces. Entonces, claro, esto llega raudo y veloz a la corte de Asturias y Alfonso II, el Casto, que sea casto pero no tonto, dice, esta es la señal que estábamos esperando. Y entonces manda justamente a través de los monasterios y a varias gente donde irradia a todo el occidente europeo que ha aparecido las reliquias de Santiago en Compostela. He nacido Compostela, campo de estrellas. Entonces, a raíz de todo en Francia y en parte, digamos, de lo que es Italia, viene un montón de gente en busca de las reliquias. Esto hace, por ejemplo, pues, que florezcan las villas, los burgos y sobre todo los monasterios. Hay 3 que me encantan, que son el monasterio de Leire, el monasterio de Sahagún y el monasterio de San Juan de la Peña. Son 3 monasterios que realmente cogen poder, también tienen donaciones reales y son muy importantes, sobre todo en el afianzamiento del Camino de Santiago y
siempre entran los monasterios, luego llegan los campesinos, llegan los soldados. O sea, es una frontera natural y humana que luego se establece, va bajando poco a poco, se establece en lo que es el Duero, el río Duero. A eso le llaman la marca hispánica. Y realmente florece todo, florece la economía, florece los caminos, la cultura. Realmente sí es un reino ya, no es un reino aislado y ya supone, digamos, una amenaza para Córdoba, pero bueno, cada vez tiene mucha más fuerza. Está el alboroto en el mundo cristiano que supone esto, que el Papa Calixto manda hacer a un monje francés, American Pickup, el Código Calixtino. Son 5 libros, pero lo que a nosotros nos importa es el último libro, bueno, son todos interesantes, pero el último libro, que es la primera guía turística del mundo, porque recorre desde las fronteras de Francia hasta Santiago, pues todas las localidades, la comida, el vino, hasta las mujeres si son el pelo de color rojo, el pelo de color rubio, todo eso. O sea, y realmente al Papa le dice que es algo grandioso lo que se está poniendo allí. Yo siempre lo recomiendo al Código Calixtino que se lea, porque es una maravilla. O sea, es que lo ves tú cuando habla, por ejemplo, del vino de Ribera del Duero, que es una marca, es que él dice que el vino era afrutado y mucho más ligero que el de la zona de La Rioja, ¿no? O sea, que realmente no ha cambiado mucho. Es muy interesante. Yo siempre recomiendo, mira, este es mi Compostela. Yo siempre recomiendo, ya sé que es duro, yo lo he hecho, pero me ha costado lo mío. Yo siempre recomiendo hacer esta etapa. De San Juan de Port hasta Roncesvalles. Son 8 horas en los Pirineos, realmente solo, apenas hay una aldea por allí. No se pasa bien, pero realmente te irradias de lo que es el camino, de lo que te espera. Y sobre todo al llegar a Roncesvalles son 8 horas en el camino, en montaña. Sobre todo en Roncesvalles hay una colegiata donde hay una misa en gregoriano preciosa, que hablan en varios idiomas, el provenzal, el francés, el italiano, el portugués. En inglés antes no, porque era la lengua de herejes. Ahora ya sí se habla por el tema turístico. Pero en nuestra época no había en inglés. Y es una maravilla, es una maravilla. Y bueno, ya digo que yo siempre recomiendo porque realmente cuando uno siente, digamos, el camino. Yo comprendo que hay mucha gente que no tiene tiempo y hace a lo mejor una etapa de 5 etapas que son 100 kilómetros, pero realmente pienso que hay que hacerlo desde el principio, pero eso ya cada uno que haga lo que sea. El Camino de Santiago. Hemos dicho también que es el tema, estamos ya en la época, digamos, del origen del camino. El camino tiene un carácter, digamos, iniciático porque hay ciertos símbolos y ciertas cosas que lo hacen que sea así. Por ejemplo, la oca. La oca es un animal que para los egipcios creo que era que transportaba el alma al más allá. Se considera un animal sagrado y hay muchos sitios en Santiago, en el Camino de Santiago, que hacen referencia. Están los famosos montes de Oca, un pueblo que se llama El Ganso, y también hay en algunas iglesias, pero esto habrá que ver si es de la época o no, el famoso juego de la oca. El juego de la oca se dice que fueron los soldados griegos en el sitio de Troya que lo inventaron, y otros hablan que fueron los templarios, que los templarios, recordemos, que también aparecen en el Camino de Santiago. Y bueno, la Orden del Temple tenía prohibido el juego, pero el juego de la oca, que es, digamos, es una espiral, de cierta forma refleja lo que es un camino, un recorrido hacia una meta, hacia el final, que pasas una serie de peligros, una serie de, digamos, de vicisitudes, de muros para llegar, incluso puedes hasta encontrar la muerte. Y entonces, realmente lo de oca a oca, realmente es el papel que tenían tanto los monasterios como, muy importante, los hospitales. Cuando la gente empieza a hacer el Camino de Santiago, pues, bueno, en los montes de Oca se ve, ahí realmente es un sitio para una celada, porque tú vas por un camino, un espesor de bosques a este lado, y aquí igual, o sea, que ahí empiezan, digamos, a tirarte flechas que no los ves, o sea, es todo para que te hagan allí una encerrona. Por eso, digamos, los templarios se van al Camino de Santiago a proteger a los peregrinos, los templarios y otras órdenes digamos, militares. Y sobre todo crecen tanto monasterios como los hospitales. Los hospitales son muy importantes. Hay muchos hospitales que todavía se mantienen en pie. En Villafranca de El Bierzo hay uno que es franciscano, que a mí me encanta,
que todavía está en pie, todavía pues puedes comer allí y tomar un poco, ves con lo que se reflejaba en aquella época, ¿no? Y bueno, yo iba a decir también una cosa muy importante sobre el camino iniciático, sobre los símbolos que hay. Fijaros cuando hablamos de que los símbolos cristianos adoptan el tema de algunos símbolos paganos, por ejemplo aquí lo de la concha. La concha, según dice la tradición cristiana, fue porque, ya hemos dicho, cuando Santiago el Mayor es decapitado y lo llevan a Galicia, que las conchas se pegan a su barca que llega, entonces es un símbolo de que he llegado al mar, un símbolo sagrado, pero en verdad la concha también simboliza a Venus. Y Venus es una estrella que sale antes, una estrella, mejor dicho, un planeta que sale antes de que el Sol salga. Recordar que antes hemos visto la foto del Sol que muere. El Sol que muere, esperas toda la noche, hay que esperar toda la noche en Finisterre a que el Sol salga, que te lo anuncia Venus, te lo anuncia la concha, y luego darte un baño en el mar y salir sin tu nombre nuevo, un nombre mejor. Ese es uno de los símbolos que, digamos, todavía persiste. Por ejemplo, el símbolo de lo que es la piedra, el altar, el ara. Nosotros siempre, que un poco más que yo, más sarcástico, se reía, porque al llegar al pórtico todo el mundo toca el pórtico. Es un símbolo celta, ¿no?, de transmitir lo que el maestro Mateo, la gran obra del Pórtico de la Gloria, la obra maestra. La gente toca la piedra para que es un símbolo celta que te transmite sabiduría, digamos, lo que es conocimiento, pero la gente lo hace mal porque no da el golpe al maestro Mateo, que está en otra parte, la dan a Sansón, con lo cual lo que están transmitiendo es fuerza, no. Ya veremos lo que es muy importante el Pórtico de la Gloria, porque representa realmente lo que es el Apocalipsis de San Juan, el juicio final. Es también el final, es la muerte, es la etapa. Aquí, discúlpame, Juanje, pero tengo que hacer un inciso. En nuestra época sí se podía dar esos 3 golpes en el Maestro de los Croques, que está en la parte posterior del pórtico y que, según la tradición, representa al Maestro Mateo, el que lo hizo, que se representó a sí mismo, porque cuando terminó el pórtico, pues según cuentan, se quedó muy ufano de la obra maravillosa que había hecho y le recriminaron, porque pensaba que él con eso había alcanzado ya el paraíso, y entonces en arrepentimiento él se representa a sí mismo de rodillas, dando la espalda a su obra y mirando hacia el altar. Las madres gallegas, sobre todo es una tradición del siglo XIX, llevaban a ellas a sus hijos, los que no eran muy duchos en los estudios, y les daban 3 coscorrones, le daban con la cabeza, la suya contra el maestro Mateo, y le decían que a ver si así algo de su sabiduría se metía dentro. Pero he de decir que actualmente, tras la reforma no, más bien la restauración que se hizo del pórtico, ni uno puede apoyarse en la columna principal, que en realidad representa la genealogía de la Virgen, que es, en la parte de abajo se ve a Yesé, de cuyo corazón salen una serie de ramas, y en la última de ellas está la Virgen María. Ahí normalmente se apoyaba el peregrino para dar gracias por su llegada. Y de tantos peregrinos que llegaron a esa columna, pues puedes ver perfectamente el hueco que dejan 4 dedos. Está hecho por desgaste. Eso lo pudimos hacer nosotros en su momento. Ahora ya no se puede. Y tampoco se puede dar los coscorrones uno en la parte de atrás. Solamente la visita, según tengo entendido, porque yo no he ido a ver el pórtico después de restaurado, se puede hacer en grupos pequeños y además no te dejan acercarte. Otro símbolo que realmente fue adoptado por el cristianismo y que es muy anterior es el báculo. Aquí no se ve, pero esta es la fachada de Santiago. Es muy importante lo del tema de las conchas. Siempre, las conchas que ya has llegado al final, has llegado al mar, ya eres un hombre nuevo. Cuando, por ejemplo, hay gente que va con la concha siempre, pues tiene que llegar al mar para conseguirlo. Es lo que tiene que hacerse, ¿no? Bueno,
Es importante el báculo porque hay gente que se orientaba con el báculo, que representa la letra Tau, la letra griega Tau, y sobre todo representaba lo de las estrellas, el tema de poder orientarse por las estrellas para hacer el camino. Pero esa gente que todavía habla de un camino iniciático porque sigue la ruta de las estrellas y también un importante eje de fuerzas telúricas. Por eso incidimos que el Camino de Santiago o la ruta jacobea o el Camino a Finisterre es muy anterior a la época cristiana. Y nos gusta muchísimo que estos ritos paganos o la concha, la letra Tau, todas estas cosas, por ejemplo, la letra Tau es también, digamos, utilizada por la orden templaria y significa, creo que es, digamos, conocimiento, sabiduría y fortaleza, es lo que representa. Y está en muchas iglesias está lo que es la letra Tau, la letra griega, y sobre todo en los báculos. Es muy importante que, ahora que entramos en el tema de las construcciones, como he dicho, el crecimiento demográfico que hay en las ciudades es muy grande, pero claro, todo esto es infraestructura. Hay que hacer puentes, hay que hacer templos, hay que hacer hospitales. Entonces, es muy importante, y además incidimos en el tema iniciático otra vez, en el tema misterioso, los maestros canteros, los constructores. Ellos realmente siempre hacían, cuando hacían un templo, una iglesia, siempre lo que es la portada, directiño al sol. Pero siempre trataban de dirigir la parte del sur siempre hacia Jerusalén. Y, sobre todo, utilizaban unas técnicas, para la época era, digamos, las principales, porque realmente ellos, eso que sale, digamos, en muchos reportajes, muchas películas, que ellos ponían así, ponían el sol, ponían mirando, ellos sabían perfectamente cómo tenían que, digamos, orientar un templo. De hecho, en San Juan de Ortega, hay una iglesia que viene gente de Estados Unidos y de Japón a ver solamente esa iglesia. En los equinoccios, entre el 21 de marzo con el 23 de septiembre, entre las 5 de la tarde y las 5 y 8, un halo de luz entra por un agujero escogido de forma, digamos, específica y sobre un ábside pues señala la anunciación de la Virgen y pasajes de la Biblia, como si fuera, digamos, una película. Durante 8 minutos recurre el 21 de marzo y el 23 de septiembre eso. O sea, claro, la técnica que tenían aquella gente, pero sobre todo que utilizaban una especie de sociedad secreta, un poder hermético. Esa era como un gremio muy hermético. De hecho, se comenta que tú para entrar allí tenías que hacer una serie, digamos, de pruebas de conocimientos y luego ibas subiendo, hasta pasabas a ser, pero estaba siempre el gran maestre cantero constructor, que siempre le ponía, es famoso cuando en muchas iglesias, en muchas... Pasa por aquí, aquí. En todas estas piedras, aquí siempre se ve... Coge el micro, Juanje, coge el micro si te va a... perdón. Mirad, aquí... No sé, todo yo hablo fuerte. Fijaros aquí bien. Ahí, en esta parte, veis como unos símbolos. Aquí. Esos son los símbolos, las firmas de los maestros canteros, que aparte de cobrar para eso su salario, era como un emblema, para que, digamos, quedara para la posteridad que ellos realmente han estado allí. Y, sobre todo, el símbolo también era de carácter iniciático, los varios gremios que había, los varios maestros que habían, también tenían entre ellos, digamos, su rivalidad. Y entrar en esa sociedad, que un maestro de ellos, que suele ser un hombre bastante curtido y un hombre, digamos, que había viajado, pues entrar era muy complicado y muy difícil. Los maestros canteros es un tema iniciático. Se cree realmente que ellos, alguien les enseñó esta forma, digamos, de construcción. Se cree que, vamos, los templarios también tuvieron que ver en esto, porque parece ser que ellos encontraron una serie de planos, una serie de conocimientos en este templo de Jerusalén que ayudaron dentro de esa sociedad, digamos, herméticas e iniciáticas a este conocimiento de realmente, digamos, construir al occidente, teniendo en cuenta los astros. O sea, es que realmente toda iglesia en aquella zona tiene su historia y su leyenda. Un momento, para atrás un momento.
esta es la Puerta de Santiago. Esta puerta está en Villafranca del Bierzo. Esta puerta es muy importante porque uno, si enferma haciendo el camino y pasa por esa puerta, gana el jacobeo, el jubileo, porque realmente, ya digo, las condiciones para llegar... todavía estamos en Castilla y León. Aquí, compañero, en esta iglesia estuvo un mes. Tuvo una pequeña lesión y estuvo cerca de un mes allí, ayudando a la gente del pueblo. Pues él es dibujante, entonces pues hizo varias cosas allí de construcción. Ayuda bastante, porque a veces el camino no puedes salir, a veces estás tan cansado que no te puedes levantar. Entonces es complicado a veces hacer el camino. Entonces es muy importante esta iglesia. Y sobre todo, aquí también se ve en esta zona de aquí, donde están los ábsides, ahí se ve figuras de la Biblia. Esta parte de aquí se ve la crucifixión, los Reyes Magos, es como la Biblia. Recordad que en aquella época la gente no sabía leer y escribir, y entonces realmente ir a la iglesia el domingo era como ir al cine, iban al mercado, iban a misa, entonces pero entonces, ¿qué hacían los maestros cantores? Eran ponerle, digamos, a la Biblia, hacer en piedra, sus historias de la Biblia en piedra. Ojo, también había demonios, había ángeles, hasta escenas morbosas, incluso monumentos fálicos, como diciendo que si esto lo hacéis, al lado ponían un demonio, ¿no? O sea, era para, digamos, tener a la gente veía aquello. Yo me acuerdo estando, me lo explicó él, en Burgos, digo, José, estoy viendo un falo. Y él me explicó que eso era así, que así se hacía eso, para que la gente no tuviera esa forma. Hay que dominar siempre a la gente, recordar los sentimientos de la gente. Y entonces pero vamos, que era muy importante. Sobre todo hay muchas referencias tanto a la música. En toda esta iglesia hay referencia a la música. Recordemos que la música es la ciencia divina. Y recordar que el paraíso también se pone siempre rodeado de músicos. Y es muy, muy importante eso realmente. Y realmente lo que es una obra de arte. Todas aquellas iglesias desde Fromista, Sagún, Villafranca del Bierzo, Piedrafita de Febreiro, son todas iglesias que realmente el tiempo hoy, digamos, no sigue anclado en el 1300, 1400 y es lo mejor que hay del camino. Aquí tenemos la obra maestra del Camino de Santiago, que es el Pórtico de la Gloria. Ahora vamos a empezar un poco con las anécdotas. El pórtico, que también representa la Biblia, el juicio final, de cierta forma es el final del camino. Pero ya digo, para nosotros el final es llegar a Finisterre. Pero bueno, la gente que acaba el camino ahí son muy libres de hacerlo. Esto es una maravilla que hay aquí en España, pero estuvimos a punto de perderlo. Y os cuento una cosa que investigamos nosotros y vimos que era verdad. El famoso y venerado general Wellington, cuando pasó de Portugal para echar aquí a Napoleón, pues llegó a Santiago. Entonces dijo, uy, la mentalidad inglesa, qué bonito. Pues esto igual que hicimos en Egipcio y en otros sitios y en Grecia, pues va para el British Museum. Habló con el regidor, habló con el obispo, le pagaron y dieron su consentimiento. Dice, bueno, pero para que veáis que me porto bien con vosotros, vamos a dejarlo vuestra copia en yeso. Enyesaron, por eso el Pórtico de la Gloria, ahora no, estaba sin policromía. Pusieron la escayola para llevárselo, cortarlo, llevarlo a la piedra, llevárselo al British Museum y dejar aquí el yeso. Pero un monaguillo se dio cuenta del tema, salió cortando y el pueblo de Santiago se alzó en armas. Fue tal la revuelta que hubo que Wellington se la tuvo que envainar. Eso sí, se llevó la copia de escayola, que ahora mismo está en el Museo Príncipe Alberto en Londres, pero vamos, ellos dicen que la original, mentira, está aquí la original. Y por eso estaba hasta hace 5 o 6 años, no estaba, digamos, lo que era policromía, pero fue por eso realmente, ¿no? Y para que veáis que yo no explico cómo pudieron convencer tanto al obispo como al regidor para que se llevaran esta obra maestra, que pienso que junto con la Alhambra y el Escorial y el Museo de Prado es una maravilla. Es que realmente el tiempo allí no ha pasado, es que la perspectiva que hay es realmente una obra maestra, o sea, en serio. Hay gente que viene y se pica horas y horas y horas viendo el Pórtico de la Gloria porque es que es una auténtica maravilla. Y ahora vamos a hablar aquí, ya os he dicho que lo que importa no es que está aquí, digamos, enterrado, pero hay otra serie, digamos,
misterios aquí, de quién está enterrado o no, eso no importa. Ahora es un arca de plata, en su día está debajo de un arca marmórea, pero realmente tanto Almanzor como los enemigos de las peregrinaciones o del cristianismo en una época y del catolicismo siempre amenazaron con destruir este emblema o este símbolo del cristianismo aquí en España. En su día, Almanzor desde Córdoba lanzó una guerra santa contra Santiago, pasó por Burgos, pasó por León, decapitó a todo Quisqui, incluidos muchos monjes, y llegó a Santiago y asaltó Santiago. La leyenda cuenta, o la historia cuenta, que realmente entró, digamos, a caballo por el pórtico de la Gloria, bebió en una pila de agua, digamos, bautismal, y le dieron una antorcha para pegarle fuego a la tumba del apóstol. Y había un monje al lado de la tumba, ¿no?, el más mayor, que no había sido, digamos, asesinado por las tropas de Almanzor, y habló con Almanzor. No se sabe lo que le contó, pero no solamente no destruyó el arca, lo que es la basílica o la iglesia, sino que puso una guardia de honor en torno a la tumba. La historia dice que luego, cuando regresó Almanzor a Córdoba, por Catanzaro, por Soria, falleció. No se sabe si fue por castigo divino, porque realmente en aquella época se moría bastante, digamos, de frecuencia. Y, por cierto, cuando vayáis allí a Santiago, entréis en el museo, veréis las campanas que hay allí. Esas campanas no son las originales, pero esas campanas son una copia de las que estaban allí cuando Almanzor conquistó Santiago. Y le dijo a los cristianos bajar como trofeo de guerra las campanas a Córdoba, un buen paseo. Y luego, cuando Alfonso VI conquistó Córdoba, al revés, dijo las campanas otra vez para allá. Una pequeña anécdota, pero vamos, que el que lleva las campanas por allí, por aquellos puertos, pues se acordaría tanto de Almanzor como de Alfonso VI, ¿no? Luego, este arca de marmoleo también estuvo durante varios siglos enterrado, o sea, estuvo perdido, porque Drake, en la época de, como sabéis, Drake, cuando España pierde la Armada Invencible, los ingleses se lanzan a la conquista de todos los puertos, y él, digamos, esta reliquia, emblema del cristianismo, en este caso el catolicismo, pues quería, digamos, destruirlo. Y entonces, cuando ellos se enteraron, la gente de Santiago, que la colina estaba a punto de caer, un monaguillo, de nuevo otro monaguillo, enterró el arca marmórea de tal forma que desde el 1580 hasta prácticamente el siglo XIX estuvo perdida. En esa época que ya, digamos, cayó un poco lo que es el Camino de Santiago en declive, las nuevas corrientes liberales, la Ilustración, y aparte que no se encontraba hasta que en el siglo XIX, digamos, apareció, digamos, otra vez, y muy brevemente se inició un poco otra vez lo que es el Camino de Santiago, pero realmente no lo conocemos ahora. Ya te digo, hasta bien entrado el siglo XX no es el camino tal como lo conocemos ahora. Y bueno, realmente, vamos, yo estando allí en Galicia digo que lo importante no es el camino en sí, para mí es la meta, no la meta, es el recorrido, encontrar a la gente. Yo, por ejemplo, destino al sol, siempre recordar, destino al sol. Este es un monumento que hay el peregrino, ¿veis? El sol, siempre está el sol, el culto al sol, a la piedra y al agua. Yo digo, para mí lo importante es el recorrido, la gente, lo que uno siente, lo que uno parece. Yo, por ejemplo, cuando me he sentido mal en el camino, pues te dan pájaras, te dan cosas, tu vida se va pasando. Te acuerdas de tus abuelos, te acuerdas de cuando eras pequeño, te acuerdas de tus primeros amores, en fin, te acuerdas de todo un poco, ¿no? Pero sigues andando, sigues caminando, no sabes cómo, pero algo te da una fuerza para seguir, ¿no? Y vas mal. Y luego, pues, encuentras, por ejemplo, recuerdo, voy a contar dos pequeñas anécdotas para que veáis cómo es la gente en Galicia, ¿no? Sobre todo lo que es el interior. Recuerdo una vez que tenía unas ampollas, pero claro, tened en cuenta que allí son pistas de piedra. Entonces, claro, tantas horas vas pisando, la piedra, pum, pum, y claro, las ampollas pues son tremendas. Recuerdo que llego yo a un sitio, me quito el calcetín y pongo ahí en un río, y de pronto aparece una mujer de unos 75 años, hablando así en gallego. No preocupes, esto no para, eso se quita enseguida, no sé cuánto. La mujer vivía sola en aquel pueblo. Me dio como una pasta que, según ella, la hacía ella, con una serie de cera de las abejas.
Y os puedo decir que eso en mano de santo. Ninguna cosa que había en la farmacia que me puesto yo. En 2 días tenía las ampollas como nuevas, ¿no? Y recuerdo que la mujer siempre sale alguien y te da miel, te da queso, te da nueces, te da lo que sea, gratis. Y siempre te cuenta algo que da gusto ver los peregrinos por aquí, siempre, y más gente del sur como tú, que sois diferentes y tal. Y entonces yo preguntando a la mujer vivía sola, pero sola en el pueblo. Y entonces yo le decía, ¿pero usted tiene familia? Y dice, tengo una sobrina en La Coruña. Digo, y dice, no, pues yo estoy aquí. Y me enseñaba el cementerio y dice, no dejar solos a mis hijos y a mi marido. O sea, ella todavía, su concepción de lo que hemos hablado, de la muerte, y para ella y la vida es lo mismo, estaba allí con ellos. No podía irse y dejarlos solos ahí abandonados, ¿no? O sea, el camino tiene esas cosas. Luego, otra vez, pues nos pasó que yo tenía más la pierna ese día y me acuerdo que en otro pueblo me dio a mí un orujo que hacen ellos muy bueno y ya se me curó la pierna. Pero me puso contento de más. Y baja por ahí por la montaña una pastora de unos también 70 años, era ella mayor. Y como siempre, pues ellas como, vamos, no están mucho tiempo solos, muchos días solos, cuando ven por ahí aparecer a alguien, pues empiezan a darte ánimos, venga peregrino, tal. Y dice, hijos míos, ¿por qué hacéis el camino? Y claro, yo iba entonado, como he dicho antes, con el orujo, y les dije, hombre, pues es que nosotros de jóvenes hemos sido muy mujeriegos, hemos pecado mucho. Y entonces, pues tenemos que hacer el camino para estos pecados, tal. Y dice, ¡bah! Yo soy cabrera, yo no, eso no es pecado. He tenido muchos novios y muchas novias, y eso no es pecado. Hijo mío, tú vete tranquilo, que puedes hacer el camino lo que tú quieras, por eso no lo hagas, hazlo por otras cosas y tal. En fin. Y yo, la mujer, estaba allí diciendo, vamos, si tú estés 40 años menos, pues sería cojonudo, pero bueno, no, bueno. En fin, unas pequeñas anécdotas que también encuentras gente en el camino. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez gente que va escribiendo, que va, digamos, haciendo dibujos, en fin, es que es un mundo, digo que el día a día del camino es lo mejor, que por eso cuando yo veo, por ejemplo, como digo, esos parques temáticos, estos son cuando llegamos a un sitio, a una etapa, sobre todo, bueno, hay que hacerlo, ahora lo hace todo el mundo en los mesones, pero siempre conviene hacerlo en las iglesias. Te ponen un sello de los sitios que has estado. ¿Lo ves? Por ejemplo, en parroquia de Santo Toribio, de Camino de Santiago Albergue Reliegos, en León, en Sagún, Piedrafita de Febreiro, en fin. Esto es realmente lo bonito, más que la Compostela en sí, que bonita, es la credencial del peregrino. Esto realmente os puedo decir que no conozco a nadie que haya hecho el camino que no lo tenga, digamos, en un sitio preferencial en su casa, porque es parte de tu vida, es que te cambia totalmente. Ya os digo, para mí el camino lo recomiendo a todo el mundo y sobre todo, bueno, esto es otra cosa. Ya os he dicho que cuando uno llega a Finisterre, yo siempre aconsejo de que el camino no acaba en Santiago, acaba en Finisterre. Uno debe llegar a Finisterre, pasar la noche junto al faro. Hay gente que hace fuego, otras que no, queman algo, pero luego lo bonito es cuando, digamos, amanece, bañarse. Intentar, como yo hice, pues un baño iniciático, ser una persona nueva, con más conocimiento y tratar de ser mejor. A veces lo intento, a veces lo consigo, a veces no lo consigo. Por cierto, como veréis, no hay nadie en el agua, porque hasta la gente aquí de Finisterre dice, usted está un poco loco para bañarse. Digo, hombre, es que yo vengo de Murcia y con 40 y tantos grados, pues para mí esto es gloria. Por cierto, luego cuando acaba uno aquí, digamos, ya sale uno con una persona nueva, recomiendo un sitio que hay en Finisterre, no es nada, digamos, lujoso, que te ponen, digamos, marisco a la brasa y es una maravilla. Y ya pues se te quita también, si tiene algún frío, se te quita. Y como siempre os recomiendo hacer el Camino de Santiago, cualquier cosa que podáis, digamos, lo que es preguntarnos y sobre todo tratar de ver una forma, digamos, interior, huir de todo lo que sea, a mi juicio, todo lo que sea establecido o preestablecido, hacerlo por vuestra cuenta, hacer un buen entrenamiento y sobre todo tratar de imitar los que hay en 1000 años hicieron gente como vosotros, ¿de acuerdo? Y van adelante y ahora seguimos con la conferencia y con el coloquio. El gorro peregrino. Por favor, bajar la luz como estaba.
Gracias. Bueno, como yo sabía que mi buen amigo Juanje iba a hacer un discurso no demasiado formal, yo que estaba más acostumbrado a los discursos académicos que nos obligan para las publicaciones en la universidad, pues me estuve planteando a ver cómo presentaba yo mi parte y al final pues llegué a la conclusión de que quizás fuera más interesante, menos tediosa, pues una pequeña charla con todos ustedes que han tenido la gentileza de venir, y yo les invito a que me acompañen por este Camino de Santiago. Yo he traído tres ejemplos, tres historias para analizar un poquito así en profundidad y para que ustedes, si pasan por estos lugares, saquen sus propias conclusiones. Cuando nosotros pasamos por ahí, ya le digo, hace ya muchos años, nos contaban historias, pero había mucho trasfondo que quedaba en el tintero, y eso es lo que he intentado, por lo menos voy a intentarlo esta tarde, que no quede en esa... como que falta algo dentro de la historia. Y es un camino quizás que es más mágico, más misterioso, quizás también porque somos más jóvenes, más inexpertos, sabemos menos de la vida, pero que sin duda alguna era un camino muchísimo menos comercial del que desgraciadamente se ha convertido en la actualidad. Bien. Yo de lo primero que me gustaría que me acompañaran, de lo primero que me gustaría invitarles a conocer, es una leyenda muy interesante, que es la leyenda de los durmientes. Aquí vamos a empezar con la leyenda del abad Virila, que fue un hombre que realmente existió, un hombre muy piadoso. Sabemos que nació en Tiermas, en tierras de Zaragoza, hacia el año 870, y sabemos que existió porque el obispo Galindo, que fue obispo de la diócesis de Zaragoza, lo cita ya en los documentos que se conservan en la catedral, y sabemos que él fue abad de aquí, de este precioso monasterio de Leire, hacia el año 928. Tenemos igualmente referencias bibliográficas que nos hablan de él y de esta leyenda del abad durmiente, porque es una leyenda que nos cuenta que el hombre estuvo durmiendo durante 300 años, como ahora veremos. Y ya la cita, por ejemplo, personajes tan importantes como Jacobo de Vitri, ya en el siglo XII, o en la leyenda áurea de Jacobo da Voragine, del siglo XIII. Sin embargo, el origen de esta leyenda habría que buscarlo en tradiciones muy anteriores, incluso tradiciones que no son cristianas. Y esta en concreto, ustedes habrán oído hablar que al santo se le adora por la peana. Esto es un ejemplo clásico, es una historia tradicional irlandesa que recogieron los monjes irlandeses en el siglo VI. La recogen, no significa que ellos la inventen, sino que ya existía previamente. Y esto se reescribe, pasa al continente y es muy difundida. La difusión bajo medieval de esta leyenda se la debemos a los monjes cistercienses. Eran unos monjes que, al contrario de los de Cluny, viajan mucho y transmiten las normas de su comunidad a otras en diferentes emplazamientos. Con ellos viaja la historia. De manera que tenemos, por ejemplo, versiones de esta historia, por ejemplo, en el monasterio de Affligen. Si ustedes son aficionados a la cerveza, hay una marca de cerveza con este nombre, ellos tienen esa receta en concreto. Ahí, en ese monasterio, se conserva una versión de esta historia. Sin embargo, la versión de la que yo les quiero hablar, del abad Virila, aquí en Leire, está a caballo entre los siglos IX y X. Así, a grandes rasgos, para no aburrirles, les diré que Virila sale a pasear, a meditar por los bosques cercanos del cenobio, y sale, según dice la tradición, en un día de primavera. Aquí ya tenemos una connotación muy interesante, porque la primavera siempre está relacionada con la renovación de la vida. Nosotros en la tradición cristiana tenemos las cruces de mayo,
muy relacionadas también con la primavera, un símbolo cristiano al que se le añaden características de tradiciones anteriores, paganas. Las cruces se adornan con hierbas o con flores. Bien, pues el hombre está meditando sobre la trascendencia de la vida, sobre el concepto de eternidad. Son misterios que para el hombre medieval están vetados. O sea, un hombre no debe de plantearse esas cosas porque solamente pertenecen al conocimiento o entendimiento de Dios. Bueno, pues estando en sus meditaciones, paseando por estos bosques cercanos al convento, él queda extasiado con el canto de un pájaro, en concreto de un ruiseñor, y se detiene y se sienta junto a una fuente. Otro elemento importante, las fuentes. Las fuentes son siempre dadoras de vida, un nuevo elemento que nos está hablando de la renovación de la vida, una fuente. No se sienta en una piedra, una fuente. Y él queda ahí escuchando el canto, solazándose con el pájaro, total que le invade un sueño profundo y entra en lo que nosotros actualmente denominamos como éxtasis, que ha sido el éxtasis muy representado posteriormente, sobre todo en los siglos XVI y XVII, en los que los hechos milagrosos son mucho más frecuentes en la vida cotidiana. Y los hagiógrafos de los santos, o sea, aquellos que se dedicaban a escribir la obra y milagro de los santos, lo representaban sin ambajes, y entonces es muy normal que los santos tengan los estigmas, como vemos aquí en San Francisco, en las manos, que leviten, o sea, se levanten por el aire. Aquí en concreto en Murcia tenemos a un santo en el convento, era un lego, o sea, una persona que no había recibido realmente todas las órdenes. Los legos eran aquellos religiosos que se ocupaban de las labores más sencillas dentro de los conventos, como pedir limosna, o se encargaban de la portería, y este en concreto era el de Santa Catalina del Monte, que nos dice su hagiógrafo que entrando en estos éxtasis, en esta comunicación interna con Dios, levitaba de tal manera que tenían que conducirlo sus hermanos por el claustro, cogiéndolo por el cordón de religioso, sin llegar a atreverse a despertarlo. Bueno, cuando finalmente pasa el tiempo, este señor despierta, él se da cuenta que la luz ha cambiado y decide de regresar al convento, temeroso porque él no se lo había comunicado a sus hermanos y piensa que van a estar por ahí buscándolo. Y entonces, conforme va llegando al convento, él se da cuenta de que las dependencias han cambiado. O sea, hay un granero, las dimensiones del convento han cambiado, la iglesia es más grande, y ya él empieza a preocuparse. Y cuando llega a la puerta del convento, hay un novicio que está en la portería que no lo deja entrar. No lo deja entrar porque no lo reconoce. Otra nueva representación que tenemos del anterior al cristianismo. Aquí vemos un anciano, el abad, lleva una larga barba blanca, él no se ha dado cuenta que la lleva así, el novicio no lo reconoce para nada, él dice que es el abad del convento, y ya tenemos a dos personajes, un joven, un viejo. En realidad es la representación del dios Jano romano con el que se representaba la entrada y salida del año. Una cara joven por un lado, en la opuesta el viejo. El año que entra por el año que sale. Una nueva representación o imagen de la fugacidad de la vida. Bueno, pues ante la insistencia del anciano, o sea, hay un revuelo y acuden diferentes hermanos a ver qué ocurre, y uno de ellos pues se da cuenta que entre los documentos antiguos que se guardan en la biblioteca existe una historia referente a un abad que saliendo del convento, se había perdido en el bosque y nunca jamás había vuelto. Pero esa historia había ocurrido hacía 300 años. En ese mismo momento aparece la figura del pajarillo, el ruiseñor, que trae un anillo en el pico que le pone en el dedo
con lo cual quedan todos regocijados porque se reconoce el milagro de que efectivamente Dios le está diciendo a todos de que ese es realmente su abad, el que había desaparecido 300 años. Un gran misterio de la vida, porque la moraleja es, si por el canto de un pajarillo uno es capaz de estar durmiendo o en éxtasis, como ustedes prefieran, durante 300 años, pues ¿qué será en la vida eterna estar contemplando la luz divina de Dios? Bien, no contentos con esto, tenemos otra referencia más a un durmiente. Y es que se había dado resultado en Leire, porque cuando digo resultado es porque los conventos que tienen historias fantásticas, maravillosas, leyendas, que no son comprobables empíricamente, porque un milagro no se puede comprobar en la mayoría de los casos de manera empírica. Es algo que asumes, que crees o no lo crees, si realmente eres un creyente, si perteneces a la religión. Pues si, como digo, las personas que de manera oral se iban contando esta historia unos a otros, dan fama al convento, acuden peregrinos y con ellos también, por supuesto, acude el dinero, que era muy importante para todas estas comunidades. Y si había dado resultado en Leire, ¿por qué no iba a dar resultado en Galicia, mucho más alejado? Aproximadamente un siglo después nos encontramos con la leyenda de San Ero de Armenteira o San Ero de Armentáriz, que se puede decir de las dos maneras, depende de quién fuera el cronista. Y este señor, sin embargo, es un miembro de la nobleza que vive en el siglo XII. Él estaba casado, lo cita ya Alfonso X el Sabio en la Cántiga 103, y cuenta la tradición que él, estando una noche durmiendo con su esposa, él estaba con mucha tribulación, muy preocupado, porque aunque eran nobles y tenían posesiones, no habían conseguido tener hijos, que era un gran anhelo de los dos. Y entonces en esto que se le aparece la Virgen a los pies de la cama, le dije que no se preocupen, porque no van a tener hijos físicos, pero van a tener cientos de hijos espirituales. Y lo que les invita es a que formen un convento en el mismo lugar en el que ellos tenían su casa solariega, y se forma Santa María de Armenteira, que es la imagen que tienen ustedes ahora mismo en pantalla. Ero fue su primer abad, por lo menos lo sabemos que fue su primer abad hasta el año 1176, en el que finalmente fallece. Pero, ¿qué ocurre con Ero? ¿Cuál es su leyenda? Bien, pues es muy semejante a la anterior. Como en el caso que ya hemos dicho del convento de Leire, él sale igualmente a meditar alrededor del convento, aprovechando los bosques que tiene. Y su tribulación, ¿cuál es? ¿Cómo será la vida en el paraíso? Y pide a la Virgen que, por favor, le deje contemplarlo. Él quiere saber qué va a ser de él cuando muera. Quiere saber lo que es la vida eterna. Y entonces, en este caso, él paseando por el bosque, no es una fuente, es un árbol. En algunas versiones es un roble, un árbol ya que era sagrado para los germanos, por ejemplo. Fraser, en su libro La rama dorada, nos dice que los germanos tenían ciertos árboles en los bosques, en concreto robles, que para ellos eran tan importantes, eran árboles que estaban marcados por sus druidas, eran tan importantes que cuando alguien le hacía un daño al tronco de ese árbol, la condena que tenía esa persona era ser destripado por el ombligo y dar vueltas alrededor de ese árbol por sí mismo hasta que se destripaba completamente, de manera que con sus tripas, las que le habían alimentado mientras había estado en el útero materno, volviera a devolver la vida, el daño causado al árbol. Bueno, pues este hombre se queda también ensimismado por el canto de un pájaro, en este caso es un mirlo, e igualmente duerme durante 300 años.
despierta igual que en el caso anterior, vuelve al convento, todo cambiado, no le dejan entrar, como era de esperar, no le dejan entrar, pero en este caso, cuando se resuelve por fin el entuerto, cuando se dan cuenta de que realmente se encuentran ante aquel abad que había desaparecido hacía 300 años, aquí no lo vuelven a convertir en abad. Aquí cae fulminado, muerto, a las puertas de lo que es la portería del convento, y todos quedan tan contentos. Dicen, ustedes podrán pensar, bueno, si muere, ¿cómo va a estar contento? Bueno, es que tienen la certeza de que ha ido con Dios y, por lo tanto, para ellos la historia es perfectamente válida. No contentos con esto, tenemos que plantearnos si realmente estas historias eran originales de aquí de la península. Y he de decirles que no. La primera referencia de la cual nosotros tenemos constancia de los durmientes, debemos de buscarla en Éfeso, la leyenda de los 7 durmientes de Éfeso. Éfeso era una ciudad situada a orillas del mar Egeo, en Asia Menor, en la actual costa de Turquía. Y aquí vemos una historia en la que define muy bien, es una historia de principios del cristianismo. Estamos situándonos entre los siglos III y IV, que afianza muy bien lo que es la religión cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos un personaje que es el emperador Decio, que es del siglo III, que él decide volver a los ritos, a las costumbres paganas que tenían los antiguos emperadores, y por lo tanto él exige que se le hagan sacrificios en su honor, y no obedecerlos constituía un delito gravísimo que estaba penado con la muerte. Y cuando llega a Éfeso, pues lógicamente en un periplo que hace de recorrido de diferentes ciudades, lo exige, y hay una serie de jóvenes. Siempre, en estas historias, siempre tenemos que tener personajes que sean muy fácilmente identificables por aquellas personas que van a escuchar la historia. En este caso son 7, en otras versiones son 5, en otras versiones son incluso más, pero por norma general se toma como 7 el número de jóvenes que se niegan a cumplir la voluntad del emperador, porque ellos ya son cristianos. El emperador, viendo que pertenecen a las principales familias, les da una segunda oportunidad y les dice, bueno, que se lo piensen bien y que adjuren de su creencia cristiana en favor de él. Pero claro, adjurar, hoy día juramos y adjuramos con muchísima facilidad, pero en este tiempo, hace siglos, esto tenía unas consecuencias muy graves, por lo menos para la persona que lo hacía, porque si nosotros nos vamos al diccionario, adjurar es la negación, repudia o renuncia bajo juramento, retracción del hereje convencido de los errores de la organización a la que pertenece, prometiendo bajo juramento no volver a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona juraba de su religión cristiana, perdía el alma, ya no podía llegar a la salvación eterna. Entonces ellos, entre perder el alma o morir, no saben muy bien qué hacer y deciden subir a las montañas cercanas y refugiarse en una cueva. Están los 7 dentro de la cueva, también aparece un perrillo que actúa de lazarillo. Los perros, siempre que lo vean ustedes en tumbas yacentes, siempre es símbolo de fidelidad. Y cuando están ahí, le entra un sueño, un sopor, y se quedan todos dormidos. Cuando llegan los soldados por fin del emperador, los encuentran ahí durmiendo, intentan despertarlos inútilmente. Como no pueden despertarlos, no los pueden juzgar, y al no poder ser juzgados, no pueden ser ejecutados. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues solución salomónica. Se tapia la cueva de la iglesia. Ustedes están viendo cómo hay un obrero que está en la puerta de la iglesia con un martillo, está cerrándola a cal y canto. Y ahí quedan olvidados, emparedados vivos, durante muchísimo tiempo. Pasan los años y viene está en escena un nuevo emperador. Esta vez es el bueno, es un emperador Teodosio II. Y este emperador ya no es pagano, ahora es cristiano.
En este tiempo, pues los jóvenes despiertan. Los jóvenes despiertan, alguien se acuerda, ya queda un poco así en la bruma, de que ahí hubo una cueva donde unos jóvenes quedaron dormidos, se rompe lo que es la entrada, ellos están temerosos, no saben si volver o no a la ciudad y deciden pues que el más joven baje a ver cómo están las cosas, porque ellos piensan que, claro, los va a coger el Decio y los va a ejecutar, y el más joven baja y, como en los casos anteriores que hemos visto, ve la ciudad muy cambiada, ve que hay cruces sobre las iglesias, algo pasa aquí. Cuando intenta comprar algo de comida, pues, claro, llevan tanto tiempo durmiendo que están hambrientos. Intenta pagar con una moneda que lleva la efigie del emperador Decio y esto ya chirría. Y empieza a crearse un tumulto en el mercado que llega a oídos del obispo, suben todos en peregrinación, se dan cuenta que son los jóvenes que habían desaparecido hacía 150 años y al final, pues bueno, se tiene la certeza de la vida plena y los jóvenes mueren, como le pasó a Airo de Armenteira, pero mueren en Lord de Santidad, vamos, ascienden directamente a lo que es los cielos. Bien, la siguiente historia de la cual yo les quería contar es la de la leyenda del ahorcado de Santo Domingo de la Calzada. Yo no sé si la conocerán, supongo que algunos de ustedes pues sí. No me voy a centrar en ella, sino en ciertos matices. Cuando se entra en Santo Domingo de la Calzada, el peregrino ya en la Edad Media se dirigía directamente a la iglesia, a la torre, que pueden ustedes ver en la imagen, en la plaza, a venerar una caja de hierro donde había un pollo y una gallina que decían ya que eran los descendientes del pollo y la gallina originales del milagro, que ahora les contaré. Y ellos recogían las plumas y se las ponían en los sombreros. Era un símbolo como una especie de talismán. Aquí ya se mezcla el sincretismo, en el cual cogemos objetos que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero nos los ponemos porque sabemos que si los llevamos vamos a llegar sanos y salvos a destino. Vamos a llegar a Santiago de Compostela y vamos a llegar vivos. Y al menos desde el siglo XII tenemos ya referencias sobre este supuesto milagro que ocurrió en La Rioja. Ahí les he puesto algunas de las obras en las que se recogen este milagro del ahorcado de Santo Domingo, que viene también recogida en el Códice Calistino, que es ya en el siglo XII, que en su libro segundo, capítulo quinto, con un título muy sugerente, dice: del peregrino colgado a quien el santo apóstol salvó de la muerte, aunque estuvo pendiente en el patíbulo 36 días. Bueno, hay algunas versiones que sitúan al peregrino en la zona francesa. Hay quienes dicen que la familia realmente era alemana, otros que no, que era francesa. Pero la versión más extendida es la que les voy a narrar ahora muy rápidamente. Hermann Canning, que es un viajero del siglo XIV, incluso ya escribe en su diario de los viajes, él afirma que él ha visto el cuarto mismo donde las aves recuperaron la vida y echaron a volar, la camisa del muchacho ahorcado que se conserva en la iglesia, incluso la horca que está en uno de los paramentos de la iglesia. El gallinero que se puede ver en la actualidad es de 1460, es una obra gótica, pero ya en 1350 sabemos que ya existía, incluso había una bula papal para aquellos peregrinos que se acercaran aquí, colaboraran en la iglesia, asistieran a los oficios divinos, e incluso aquellos que mirasen a la gallina y al gallo que hay contenido ahí. Bien, ¿y qué es lo que nos dice la leyenda? Básicamente nos dice que una familia teutona, alemana, un padre, una madre y un hijo, que se llama Hugonel, van peregrinando desde Colonia a Santiago de Compostela, y cuando pasan por Santo Domingo, pues tienen la necesidad de encontrar un albergue.
Y en el albergue donde ellos van a pasar la noche, se disponen a pasar la noche, hay una mesonera que en cuanto ve al muchacho, un muchacho joven, de 18, 19 años, rubio, guapísimo, pues ella se queda prendada, se queda enamorada y ella está dispuesta a dar rienda suelta al amor que la consume, y esa misma noche va en busca del muchacho para entregarle sus favores. Bueno, Hugonel, el muchacho, incomprensiblemente la rechaza. Debía de ser muy fea porque de otra manera no se entiende. Pero la criada, despechada, decide vengarse. Y entonces coge una de las copas que hay en la hospedería y, sin que el muchacho se dé cuenta, se la mete dentro del zurrón para luego acusarlo de robo. Y el robo estaba penado con la muerte. Todas estas escenas son las que podemos ver aquí. Son, por cierto, las dos. Ninguna de ellas es española. Una está en Italia, la otra, en la que se ve al muchacho colgado, es una tabla en una iglesia francesa que pude encontrar. Pero todos los personajes están representados ahí. Cuando los padres se disponen a seguir camino, al muchacho lo prenden, se le juzga, el corregidor lo juzga y lo cuelga. Ante las protestas de los padres no hay nada que hacer, muere. Bien, pero vamos a un análisis más pormenorizado de los personajes. ¿Quiénes son? Tenemos a los padres, que son muy piadosos, muy prudentes. Tenemos al corregidor, que tiene cierto desprecio por todas estas personas. No confía para nada, es un descreído, es una persona también bien posicionada socialmente. Y esto en las historias populares gustaba muchísimo. O sea, que el malo estuviera relacionado con alguien de poder. Tenemos a Hugonel, que representaría al buen hijo y el sacrificio del Cordero Pascual, o el sacrificio del hijo de Abraham. Y por último tenemos a la chica, a la mesonera, que no la vemos representada realmente en la historia. Es un personaje que queda difuminado, desaparece. Bien, ¿quién es esta chica? Esta chica es la representación de una mujer fatal, que dirían los franceses. Aquí nosotros la vemos representada en una obra de John Collier. Es una chica que está en plenitud, en belleza. Hablamos de la representación simbólica siempre. Y esta chica ¿por qué es perseguida? Porque pierde a un muchacho joven, virtuoso, precisamente por la lujuria. Esto tenemos que verlo de tal manera que la religión cristiana asume ciertos parámetros de la religión judía, en la cual la mujer no estaba muy bien vista. Y no está muy bien vista porque para ellos siempre la mujer tenía que estar supeditada a la potestad del padre o del marido. La mujer liberada no está bien vista. Esta es la visión que nosotros tenemos de esta primera mujer, que ya en la Biblia nos habla de ella. Bueno, en realidad es una interpretación del Génesis que hace un talmudista, y me estoy refiriendo a la primera mujer de la creación. No es Eva, sino Lilith. Lilith, que está hecha de la misma naturaleza, de la misma materia que el hombre. Dice así este talmudista: creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. O sea, no está hecha de la costilla de Adán. Es una mujer que tiene los mismos derechos y libertades que Adán. Pero esto no gustó ni a los judíos, ni tampoco gustó posteriormente a la jerarquía cristiana. La mujer tenía que estar más supeditada porque
la sexualidad de la mujer no estaba en absoluto bien vista. La sexualidad nos iguala, nos libera de los miedos y además nos iguala un poco a Dios, porque a través de la sexualidad también viene la creación. ¿Cuál es la visión de esta Lilith maldita que representa a la muchacha que condena al chico en el caso de Santo Domingo? Bueno, pues aquí la tienen ustedes. Esta es la de en medio, me refiero, que parece que ha salido de la isla de las tentaciones. Es una muchacha, una mujer con garras de fiera, normalmente de felino, cola de serpiente, y es la que está corrompiendo a Eva. Como esta primera mujer del Génesis no se quedó a las órdenes de su marido, se negó a obedecerlo, es expulsada del Edén. Y al ser expulsada del Edén se dan unas connotaciones ya lascivas que arrastrará a la mujer lamentablemente a lo largo de toda la historia. Esa lujuria que nos han querido hacer ver que es propia de la mujer. Pero ni siquiera esto es propio de la tradición judía, sino que es anterior. Es de una tradición babilónica. Aquí vemos a la que se llamaba la reina de la noche, una mujer muy temida que tiene como atributos 2 leones, se apoya sobre 2 leones, sus pies son también garras de león y tiene en la espalda alas de 2 búhos que pueden ver a ambos lados, que siempre se representa la sabiduría. Atributos que desde luego no gustaban para nada, porque hubiese supuesto una liberalización de la mujer muy anterior. Y esto lo arrastra la religión cristiana, y lo vemos en infinidad de representaciones a lo largo del Camino de Santiago, como pueden ser muchos canecillos, muchos capiteles, en donde siempre a la mujer se le ve como la incitadora a la lujuria, la que lleva al hombre al pecado. Ella es el vehículo. Es muy raro que veamos a un hombre lujurioso, aunque realmente los hay, sin duda. Pero siempre va a ser ella la que cargue con este estigma. Y siempre va a ser ella la que se represente mostrando sus atributos o animales que, curiosamente, están estigmatizados por la tradición kosher judía, que son animales que reptan. No comerás nunca animal de escama o que repte. Y aquí vemos, por ejemplo, que hay 2 mujeres que en su lascivia le están mordiendo los pechos, pues serpientes, por poner un ejemplo. Bien. Bueno, me quedan 5 minutos, así que voy a hacerlo rápido. El último caso del que le quería hablar es el convento de San Antón de Castrojeriz. Y las ruinas del convento que pueden ver actualmente son del siglo XIV. Está levantado sobre los palacios y las huertas del rey Pedro I, el cruel o el justiciero, depende de las crónicas. Pero la fundación es anterior, es del año 1146. Y aquí mismo estuvo la encomienda general para la orden, para los reinos de Castilla y Portugal. De ahí dependían 20 conventos menores que tenían prácticamente las mismas funciones. El origen de este convento es asistencial. O sea, ellos se dedicaban principalmente a la atención de los enfermos que estaban castigados por lo que se denominaba el fuego de San Antón, y que no era precisamente algo sí, no exactamente, no era algo baladí, quería decir, porque simplemente entre los siglos XI y XII en Francia se estima mejor que mataron a unas 50.000 personas solamente en el sur de Francia. ¿Y qué era el fuego de San Antón? Bueno, pues el fuego de San Antón en realidad es una afección que se desarrolla a través de un hongo parasitario que se desarrolla en las espigas del centeno, que se conoce normalmente vulgarmente como cornezuelo del centeno, que cuando se cogía la siembra iba a la molienda y pasaba
sus micotoxinas a lo que es la harina con la que se fabricaba el famoso pan negro o pan de centeno, muy consumido en Centro Europa, y que tenía consecuencias fatales sobre la población, porque estos alcaloides de ácido lisérgico son los mismos que se utilizaron en los años 60 con una droga muy conocida que es el LSD, que tenía consecuencias fatales y que llegaba, como ellas lo iban tomando conforme comían pan negro, iban envenenándose, pero en dosis muy pequeñas, que les provocaba unas, no solamente afecciones mentales, por eso hemos visto en la foto anterior que tienen cara de abobados quien lo sufre, porque realmente le afectaba mentalmente, sino que además tenía un componente que era vasoconstrictor, que hacía que las extremidades terminaran gangrenándose y tenían que amputarse. Por eso aquí en este canecillo, por ejemplo, podemos ver a un demonio, ellos no saben por qué se produce, un demonio que está devorando un pie. ¿Lo ven ahí? Eso es la gangrena de la que le estoy diciendo. Sentían la sintomatología era quemazón al principio y luego un frío extremo. Se iba ennegreciendo la extremidad, al final había que amputarla. Bien, los religiosos recomiendan de esta orden tocar a los enfermos con un báculo en forma de tau, como decía antes Juanje, porque la forma de tau, esa cruz en forma de T, se pensaba que tenía propiedades curativas. Se le hacen oraciones especiales, pero sobre todo se les encarga que peregrinen a Santiago. Y cuando peregrinan a Santiago, misteriosamente ellos se van recuperando. ¿Pero esto a qué se debía? Pues se debía principalmente a que conforme se atravesaba los Pirineos y se incorporaban uno a Castilla, el pan negro no se estilaba. Lo que nosotros aquí en España siempre tomamos fue pan blanco, y este estaba totalmente limpio de las toxinas del colesterol del centeno. Se recuperaban, volvían felizmente a sus lugares de origen. Se pensaba que la curación la había hecho el santo, en realidad la había hecho la alimentación, y sobre todo la que se hacía en este convento de Castrojeriz, que era el baluarte más importante para la enfermedad. Y lamentablemente cuando volvían a sus tierras, pues los síntomas continuaban y la mayoría moría. Muchísimas gracias por habernos escuchado